13 de marzo del año 2022, una fecha que quedará para la historia, en nombre de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Dicha fecha tuvimos la gran suerte de recuperar una de las mayores joyas, no solamente de nuestra hermandad, sino que también del pueblo de Marchena, puesto que de nuevo pudimos ver este resultado de la magnífica túnica de Pascual Esparragoza. Y para conocer un poco más profundo y tratar sobre esta bendita joya que recuperamos en nuestro pueblo, pues tenemos aquí a su mayordomo segundo, a Juan Rafael Lora. Juan Rafael, muy buenas. Muy buenas. Como yo decía, esta fecha, este 13 de marzo del año 2022, es una fecha que queda en la historia de esta hermandad y, si me permites, del pueblo de Marchena, puesto que recuperamos una parte esencial de nuestro patrimonio. Pues la verdad es que sí, fue la bendición de la restauración de la túnica y acción de gracia, una misa de acción de gracia, de la restauración, como digo, 220 años después de que se hizo la túnica. Para la hermandad ha sido un hito. Se comenzó con la anterior Junta de Gobierno, nuestro hermano mayor Antonio Martín, y las mieses esas las hemos recogido en esta Junta de Gobierno. Prácticamente un trabajo que se ha hecho en la anterior. Pero bueno, estas cosas son así, que continúan en el tiempo y en los plazos de mandatos. Ya había muchos años antes, muchas candidaturas, muchos hermanos mayores, Federico, Eufemiano, Juan, de querer restaurar esta túnica, pero claro, la complejidad no lo permitía. También el dinero, claro, que también ha costado un dinerito. Y por ponerla en valor y recuperar una pieza histórica, el uso para lo que fue creada, y también nombrar, por supuesto, al hermano mayor, rector del momento, que era José Sánchez Santos, y vivía en la calle Estudio, en esta misma calle. Y también nombrar había 3 fiadores, que eran tal Vergara, es decir, esos apellidos han continuado en la hermandad hasta hace poco. Con esto quiero decir todo el patrimonio humano que encierra esta túnica. Y aparte del histórico, del artístico, que el artístico es indudable. Bueno, es un claro ejemplo del compromiso que tiene que adoptar la hermandad. ¿Y por qué decimos esto? Pues tú mismo has comentado, ¿no?, que esta restauración comienza en una Junta de Gobierno anterior a la actual, y digamos que bueno, cada Junta de Gobierno puede tener su proyecto propio, pero en este caso yo creo que todas las Juntas de Gobierno que han pasado por esta hermandad tenían muy claro de que lo mejor de todo siempre es el patrimonio, por supuesto, para la bendita imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, y en el caso de estas 2 juntas de gobiernos anteriores, pues han tenido muy claro de que esta bendita túnica de Pascual Esparragoza había que recuperarla, y así se ha llevado esa gestión hasta que a día de hoy pues podemos disfrutar de este magnífico resultado, que además pues ha sido muy alabado, ¿no?, por parte del pueblo. Solamente había que ver un poco cómo estaba la celebración el día que tuvo lugar, ¿no?, esa bendición en torno a esta presentación, ¿no?, de la túnica. Ten en cuenta que esta túnica no sale desde los años 43 aproximadamente, del año 43. Es decir, lleva 80 años prácticamente sin verla a nuestro Padre Jesús en la calle con ella. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá gente que ni la conozcan, o las más mayores que tengan 90 años, sí, pero serían muy pequeños. Es decir, que con esta túnica en la calle prácticamente no lo conoce nadie. Recordemos que la túnica anteriormente ya solamente se podía utilizar para cultos internos, y por lo tanto no podíamos verla por ese culto externo que tú denominabas. Claro, por lo tanto, el anuncio en el culto externo es lo que le hemos dado hincapié para que se pudiera, la restauración fuera para el culto externo y ponerla en valor. Tanto era la calidad que tenía esta túnica, esta pieza, de hecho el hermano mayor comentaba, ¿no?, en otras entrevistas de que si por algo es particular, aparte de la gran obra de arte, es porque es un regalo, ¿no?, del pueblo de Marchena a la bendita imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y la prueba es, por ejemplo, recordamos mejor dicho, la historia que nos relataban historiadores de que cuando se presentó esta túnica por primera vez, incluso le venían cantando esas saetas, ¿no?, por el camino. Sí, es una anécdota, una leyenda que hay, que desde Montepalacio, por el camino de las Cuestas, es decir, no lo que es la carretera que conocemos hoy día,
entraría por Vista Alegre, seguramente, que era el camino de Morón, ¿no? Y por ahí, desde allí hasta llegar a Marchena, venía en un maniquí montado en una carreta con bueyes, que era lo que había, no había ni había coche ni mucho menos, y venían cantándole cuarta. Esa es la leyenda que ha llegado la tradición oral hasta nosotros. Además, una túnica de cola que, si hacemos un poco un repaso por la provincia, quedan todavía algunos ejemplares, ¿no? Pero quizás esta túnica, Juan Rafael, cuéntanos qué es lo que tiene que la hace tan especial y sobre todo tan querida, sobre todo por las personas expertas en la materia, ¿no? Que llama mucho la atención, sobre todo de las personas que entienden pues, de esta gran joya, ¿no? Como es la túnica de Esparragoza. Bueno, como estamos viendo, ya hablando artísticamente, el diseño es prácticamente todavía bebe de las fuentes del 18. Es muy rara, en el sentido de que son elementos que no han evolucionado, parece muy particular del bordador, y también la cantidad de bordados, las cartelas, tiene 7 cartelas, con el cáliz, la jarra, el gallo, todos elementos de la pasión, excepto el elemento eucarístico, como representando básicamente a quien la lleva, el cordero eucarístico o el cordero apocalíptico, que también tiene los dos nombres. Pues la verdad que vemos que solamente hay que quedarse un rato mirando y contemplando esta bendita túnica y bueno, vemos la cantidad de detalles, ¿no? Que podemos apreciar y prácticamente cada uno de los capítulos que podemos ver con estas carteras, ¿no? Como tú me has comentado, son todos elementos de la pasión y ahora más que nunca, pues con esta gran limpieza, esta gran restauración, vamos a poder apreciarlo y sobre todo en la calle, ¿no? Yo creo que es el deseo de todos los miembros de la hermandad de ver al Señor por la calle. El deseo es de verlo en la calle y hay una cosa que también, quizás yo conozco fotografías del mandato de muy antiguas, pero son todas con la túnica de Ariza. Con esta no recuerdo de haber visto ninguna fotografía del mandato. Eso va a ser histórico este año, el mandato con esta túnica. Por lo tanto, las fotografías que podamos realizar este año, ya sean con una cámara o cualquier dispositivo móvil, yo creo que merece la pena porque, como tú me has comentado, estamos ante una estampa histórica, ¿no? Sí hay fotografías con la túnica de Esparragoza en la calle y ya incluso con el pazo actual, pero... No en el mandato, ¿no? No en el mandato. En el mandato no conozco ninguna con la túnica de Esparragoza. Es curioso porque además de ser, digamos, la simbología principal, ¿no? De esa mañana del Viernes Santo, ese acto fundamental, quizás ese punto de encuentro de los fotógrafos es el que menos hay fotografiado con esta túnica. De hecho, como tú has comentado, hasta el día de hoy, por lo menos se tiene constancia, ¿no? De ninguna fotografía, pues podemos vivir una estampa magnífica. Están saliendo fotografías antiguas. Abrimos la ventana, ¿no? Si algún hermano o devoto o cualquier persona tiene una fotografía, pues... Fijaros las Piazú, que salieron ahí un montón de fotografías de 1900 y fue una sorpresa muy grata. Bueno, y ya por último, Juan Rafael, antes de pasar un poco a las cuestiones más técnicas, yo creo que algo que le enamora a todo el mundo, porque es algo también muy atípico, es ver esa firma, ¿no? De Pascual Esparragoza en esas mangas. Las mangas, la particularidad que tiene la túnica es que el propio autor firme la propia obra. Es decir, eso yo no conozco otra prenda que tenga el autor y la fecha, que también le añade valor a la prenda. Como anécdota puedo decir que costó 12.000 reales de vellón, es decir, una ingente cantidad que yo no sé trasladarlo a lo cuánto sería hoy día, pero eso se ve que es mucho dinero. Una cantidad bastante simbólica y, por supuesto, adaptándonos a esa época. Tanto es así que me llama mucho la atención precisamente en la manga que tú te encuentras, que pone incluso la hizo, como para recargar que quede bien claro. La hizo el gran año autor. Y Pascual Esparragoza, es decir, que quedó claro quién, y además donó 2.000 reales de vellón a la hermandad, porque la túnica esta la encarga la hermandad. No es como la de Ariza, que fue un grupo de hermanos quien la regala. Esta es un encargo de la hermandad de la época. Y como particularidad sirvió de ejemplo para otras túnicas de la comarca, incluso de aquí de Marchena. Pues la verdad que muchísimas curiosidades que podemos encontrar en esta túnica, de verdad. Esperemos de que este próximo Viernes Santo podamos verla por las calles de Marchena, que tengamos oportunidad de vivir esta nueva estampa histórica, porque al fin y al cabo el ajuar del Señor vemos que cada año va cogiendo un valor impresionante, ¿no? Es la verdad que es un patrimonio
material que guarda la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y que, bueno, a día de hoy, de nuevo, para la redundancia, podemos volver a disfrutar con esta reliquia que desde hace ya 220 años, me has dicho, ¿no? 220 años, pues vino el pueblo de Marchena para engrandecer aún más si cabe la imagen del Señor de Marchena. Pues una vez que hemos tenido la oportunidad de conocer el origen y la historia de esta túnica de Esparragoza, ahora vamos a hablar un poco de cuestiones más técnicas que se han llevado a cabo durante este proceso de restauración. Y para hablar de dicha materia, pues tenemos aquí a Carlota Elena. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, pues comentar antes que nada de que estamos hablando, ya nos lo ha comentado, ¿no? Digamos, Juan Rafael, de una de las mayores joyas que podemos encontrar en muchos sitios, pero bueno, en especial pues como marcheneros que somos, orgullosos de tenerla en nuestro pueblo. Carlota, es un proceso, me imagino, que bastante elaborado y que no se comienza, digamos, pues con la parte práctica directamente. Evidentemente, entiendo que antes, previo, pues hay unos estudios y un poco lo que es elaborar un proyecto para poder llevar a cabo pues dicha restauración. Claro, por supuesto. A ver, esta túnica, como tú bien has dicho, es una joya, y es una joya no solo por lo que para vosotros y por lo que representa y el año que se hizo y tal, sino que además es muy complicado que una túnica de estas características llegue a nuestros días en este estado de conservación, porque a pesar de que tenía el terciopelo en muy mal estado, los bordados en sí estaban muy bien conservados. Una túnica que llega intacta, que nunca se había intervenido y que era estaba tal cual salió del taller de Pascual Esparragoza. Entonces eso incluso le daba mucho más valor a la intervención y a la obra en sí, ¿no? En un principio nosotros además hemos tenido un equipo multidisciplinar con restauradores, con una parte de estudios muy importante que se hizo antes de empezar, tanto de estudios históricos como bueno, de estudios previos de cómo lo podíamos hacer, no solo ya el pasado, sino la limpieza, por ejemplo. Nos sentamos entre la hermandad, entre Gema Pérez, que es parte también del equipo, una restauradora, Gonzalo Navarro, otro restaurador que también forma parte del equipo, y yo misma, que también soy restauradora. Hemos sido tres restauradores los que hemos llevado, digamos, la dirección de toda la intervención. Y en un principio, por supuesto, lo primero, estudios técnicos, estudios gráficos y todo lo que se suele hacer antes, todo el trabajo previo a una restauración, ¿no? En este sentido, no es una restauración al uso, pero cuando nos sentamos a ver qué podíamos hacer, la hermandad hizo mucho hincapié en que la intención que tenían ellos era que la túnica se pudiera volver a utilizar, y bueno, era evidente que el estado de conservación del terciopelo prácticamente era inviable. Es que el tejido llega a un momento en el que se pasa, como nosotros le decimos. Eso quiere decir que llega a un punto de debilidad tan extremo que prácticamente con tocarlo se raja, se resquebraja y se rompe, pierde toda la flexibilidad y es prácticamente imposible de recuperar. Entonces, además, teniendo en cuenta que es una túnica que es para vestir, que no es, por ejemplo, pieza de exposición, ¿no? Digamos, exacto, no es un techo de palio incluso, que está clavado en la madera y no se mueve. Una túnica como esta tiene que doblarse, tiene que ponérsele al Cristo, tiene que tener una serie de movimientos, y entonces el terciopelo tiene que estar en un buen estado, si no es imposible. Y de hecho, como bien ha explicado Rafael, hacía muchísimos años que el Cristo no lo ha podido sacar en Semana Santa, y hace mucho tiempo que el Cristo se le pone en contadísimas ocasiones porque no se le podía poner. Entonces, al principio, bueno, la hermandad nos trasladó esa inquietud de que su intención era que la túnica se pudiera volver a usar, y a partir de ahí nosotros hemos hecho un proyecto de intervención que lo que primara fuera esa intención, ¿no? De que la túnica
teniendo en cuenta que los bordados estaban muy bien conservados, que se pudiera volver a usar. Un proyecto que al final pues, ha contado con el respaldo tanto de la Junta de Andalucía como de Palacio, que también ha dado el respaldo a esta restauración y el visto bueno. De hecho, la túnica es una de las pocas intervenciones que ha pasado por el filtro de la Junta de Andalucía en este sentido de pasado a nuevo terciopelo, porque el tema de las subvenciones que es de la Junta está muy reglado y son los proyectos que ven la luz son contadísimos porque tienen una serie de condicionantes muy marcados, ¿no? Y en este caso, bueno, tuvimos la suerte de que la Junta dio el sí y lo ha respaldado, y creo que eso avala todavía mucho más la restauración en sí, ¿no? Habla también, digamos, del valor que tiene, ¿no? Porque en este caso dos instituciones, como es la Junta de Andalucía y Palacio, tengan que respaldar esta restauración, pues evidentemente no estamos hablando de una pieza cualquiera, estamos hablando de una pieza pues de gran calidad y que, bueno, como bien has comentado, la Hermandad siempre ha tenido muy claro de que el uso que hay que darle a la túnica pues es para el que fue destinado en su momento y no a lo mejor como una pieza expositiva. Para eso siempre tenemos oportunidad, pero yo creo que es una manera perfecta de ver este magnífico resultado, además con un trabajo que ha llevado, bueno, lo que es el trabajo práctico más de 1 año y medio, ¿no? Por lo menos trabajando, y como tú bien has recargado, y quiero bien comentarlo, con un gran equipo, ¿no? Que al fin y al cabo es ser culpable de que contemplemos este gran resultado que hoy día podemos admirar en nuestro pueblo. Sí, bueno, realmente el trabajo práctico nos ha llevado casi 1 año y medio, pero previo a eso ha habido también mucho trabajo anterior. De hecho, me consta que la Junta de Gobierno llevaba mucho tiempo hablando e intentando ver cómo podían recuperarla, y los primeros contactos empezaron hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que es el trabajo en sí también ha tenido varias fases, y entonces, bueno, en principio la primera fase de estudios previos, que como te cuento también es muy importante a la hora de luego la documentación, hacer muchas fotos, hacer los dibujos, el dibujo del bordado para que luego todo vaya a su sitio. Y eso es una fase previa que hay que hacer siempre, y sobre todo hacer fotos del antes, para que no solo para comparar con el después, sino para que luego nosotros sepamos realmente cómo está hecha cada pieza y qué es lo que le falta, si luego hay que reponer algún elemento, ¿no? Si aquí llevaba lentejuela, o si, porque a lo mejor, si por lo que sea alguna lentejuela se pierde por el camino, por ejemplo, pues que sepamos realmente cómo estaba distribuido todo, cómo estaba puesto, y que el resultado final sea lo más exacto posible al original. Posteriormente a eso ha habido una segunda fase de limpieza que la ha realizado nuestra compañera Gemma, que bueno, también duró bastante tiempo, y que el resultado también ha sido espectacular, porque la túnica, el bordado en sí estaba muy oscuro, estaba muy sucio, y la verdad es que el resultado de la limpieza nos ha sorprendido también, porque teniendo en cuenta la fecha en la que se hizo, son muchos siglos los que tiene el oro, y la verdad es que se ha limpiado magníficamente bien. Imagino que es otra de las sorpresas. Bueno, tú me comentabas también antes de que, a pesar de los años que tiene y no haber intervenido nunca en ella, los bordados se conservaban bastante bien, ¿no? Y imagino que también cuando se ha llevado ese proceso de limpieza, que evidentemente los años pues pasan para todo, como has comentado, ¿no? Se ha encontrado esa sorpresa de que se conserva bastante bien, ¿no? Lo que son cada uno de los detalles del bordado, y por lo tanto, no sé si eso implica que también sea un poco más fácil a la hora de poner ese trabajo y de descubrir de que el bordado se encuentra, bueno, en un estado mucho mejor de lo que podía parecer, por ejemplo, el terciopelo, que quizás eso es lo que podía, entre comillas, espantar un poco a la hora de realizar este trabajo. Claro, o sea, es evidente que el terciopelo normalmente en este tipo de obras es la parte más frágil de todo, ¿no? Pero también el oro, si no se conserva en buenas condiciones la pieza, pues también sufre muchísimo, y estamos hartos de ver muchas obras que bueno, que el oro se pierde, con el uso, con el roce se pierde la capa de oro que recubre el hilo, y
Y en este caso, sinceramente, vamos, ya te digo, no solo con la limpieza, la fase de limpieza y fijación de algunos elementos, sobre todo de la parte de la decoración de dentro de las piezas, todo eso se ha fijado. Al principio nos sorprendió mucho porque tiene muchos elementos que a priori son más proclives a que se pierdan, como todo el tema de lentejuelas y de adornos, pero aún así conserva tanto que lo hemos podido reproducir perfectamente. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, este tipo de trabajo, de decoración, que son lentejuelas con canutillos, si ves, tiene una piedra de cristal dentro y las lentejuelas y los canutillos están distribuidos de una manera muy determinada, o sea, de una manera muy concreta. Eso nosotros lo hemos podido reproducir gracias a que se conservan algunos que están intactos, tanto aquí como en la cenefa de abajo. Entonces nosotros hemos podido reproducir gracias a que esas piezas, algunas están intactas, entonces hemos podido saber cómo era exactamente la original. Entonces ese tipo de cosas también nos ayuda a la hora de hacer una reproducción de este tipo, de intentar que todo sea lo más exacto posible al original, ¿entiendes? Tan exacto es que para que no hubiera ningún tipo de problema. De confusión, digamos, ¿no? No, me refiero a la hora del montaje posterior, el dibujo está hecho exactamente igual que el dibujo original. O sea, nosotros hemos calcado el dibujo directamente del bordado. No lo hemos corregido después por ordenador ni nada de eso, que ahora mismo se hace muchas veces porque se puede, ¿no? A través del ordenador podemos nosotros corregir si tiene alguna desviación o tiene algún fallo de simetría o algo. Ahora se puede corregir mucho más fácilmente que antes, ¿no? Con el tema de los ordenadores, pero en este caso lo hemos dejado tal cual estaba porque no queríamos que una posible corrección en ese sentido al final hiciera que hubiese otra descorrección por otro lado, digamos, de que a lo mejor luego el bordado no cayera bien por detrás o a la hora de terminarlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a calcarlo tal cual está, para que no haya ningún problema. Cada bordado va en su sitio tal cual estaba la original y se ve que hay muchas zonas en las que que no está simétrico y que está a lo mejor un poco doblado, pero bueno, estamos hablando de que es un dibujo del 1802, o sea que en esa época no había ni luz eléctrica, o sea, tiene mucho mérito que Pascual hiciera este dibujo y lo trasladara al bordado con los medios que había en esa época, ¿entiendes? Entonces, bueno, no hemos querido tampoco que hubiera mucha variación para no estropear absolutamente nada del diseño original. Bueno, tantos son esos avances que me imagino que la restauración también se notará. Hablabas, por ejemplo, antes de la parte informática y, bueno, imagino que el llevar a cabo una restauración a día de hoy, pues evidentemente el cambio se notará que si lo hubiéramos llevado, por ejemplo, hasta hace una década. Es decir, los avances, en cierto modo, ayudan. ¿Qué técnica hemos tenido que aplicar para poder obtener el magnífico resultado que a día de hoy podemos apreciar? Mira, en tema de bordado, los avances técnicos son pocos, muy pocos. En este sentido, la túnica, básicamente los avances técnicos son los que lo que tenemos ya a la hora de restaurar piezas textiles, ¿no? Sobre todo en la parte de la fase inicial de limpieza, que bueno, se ha hecho con pruebas con disolventes y productos que son los que actualmente se usan para la limpieza de este tipo de obras, los que usan, por ejemplo, en el Instituto Andaluz de Patrimonio, ¿no? Para limpiar este tipo de obras de bordado. En ese sentido, sí ha sido útil los avances técnicos de ahora, también un poco a la hora de sacar el dibujo, porque aunque ya te digo que lo hemos calcado del original, luego para pasarlo a... Mayor seguridad, digamos. Claro, al final el ordenador ayuda y para sacarlo en papel y todo eso, pues se han usado los ordenadores, eso es así. Pero luego el tema de la técnica de bordado, yo te digo que nosotros hemos usado prácticamente las mismas técnicas que usó Pascual Esparragosa cuando hizo la túnica. Agujas, dedales, hilo y poco más. Por lo tanto, podemos decir que no todo lo nuevo vale, sino que vemos que hay técnicas que se usaban hace 220 años y que a día de hoy se siguen conservando. Y a la prueba nos reiteramos porque, bueno, tus mismas palabras dicen que cuando has tenido que realizar ese trabajo
te has ceñido una técnica antigua, por lo tanto, Sí, sí, sí. vemos que lo clásico muchas veces pues hay que mantenerlo. Hombre, es que además ten en cuenta Sí. que es de 1802, o sea, tan mal no estará hecha que ha durado hasta nuestros Efectivamente, días. lo que iba a comentar, te digo, tan malo está el resultado cuando la tónica ha llegado hasta nuestros días y bueno, si dura todos 200 años, pues yo creo que no estará nada mal esa técnica, ¿eh? Habrá que replanteársela. Pues muchísimas gracias, de verdad, Carlota, por estar con nosotros, por comentarnos estas curiosidades y muchísimas gracias por la parte que corresponde de conseguir el resultado que seguramente durante muchos años vamos a poder disfrutar aquí en nuestro pueblo de Marchena, así que en nombre de la hermandad y creo que en nombre del pueblo, pues te damos las gracias personalmente. Bueno, yo agradecer a la hermandad la confianza y de verdad, porque además ha sido un trabajo muy gratificante y la verdad estamos muy orgullosos del resultado. Pues es para echarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.